Tema 4, trabajo mecánico y energía. Ya estuvimos viendo tipos de energía cinética y energía potencial gravitatoria. Vamos a profundizar cómo se obtiene la expresión matemática de la energía potencial gravitatoria. Entonces el tema que vamos a desarrollar hoy es trabajo de la fuerza-peso, energía potencial gravitatoria. Para eso vamos a suponer una partícula o un cuerpo de masa m que se encuentra a una altura inicial IA, que puede ser el suelo, el piso, y vamos a suponer que ese cuerpo sube a velocidad constante hasta la posición final IB bajo la acción de una fuerza F que no la hemos dibujado, porque solo nos interesa determinar, calcular el trabajo de la fuerza peso que hace sobre el cuerpo de masa M desde la posición A hasta la posición B, como ven en el eje de las ordenadas, estaría dibujada la trayectoria vertical. Para eso vamos a aplicar la definición de trabajo y en particular lo vamos a llamar al trabajo de la fuerza peso trabajo gravitatorio o gravitacional. Y será la integral desde la posición A a la posición B del producto escalar de la fuerza, que en este caso será la fuerza peso, que por ahora la ponemos F en general, por el vector desplazamiento en su expresión diferencial, o sea, diferencial de L. Reemplazamos y nos queda F como fuerza peso y observamos que el diferencial de L apunta hacia arriba, coincide con la dirección del eje de la Y, entonces lo vamos a reemplazar directamente por un diferencial de Y. Y como la variable es Y, entonces los extremos pasan a ser IA, extremo inferior, y el extremo superior, IB o posición B en el eje de las ordenadas. Entonces nos queda que el trabajo gravitatorio es igual a la integral desde la posición IA hasta la posición IB del producto escalar del peso por el diferencial de I. Como vimos en la clase teórica pasada, el trabajo gravitatorio, en este caso, vamos a desarrollarlo desarrollando la definición del producto escalar. Entonces tenemos que el producto escalar P por diferencial de I, la fuerza peso, vamos a colocar su módulo peso por el módulo diferencial de I por el coseno del ángulo comprendido. Y si ustedes se fijan en el vector peso, este apunta hacia abajo y el desplazamiento es hacia arriba. Entonces el ángulo que forma el peso con el desplazamiento es un ángulo de 180 grados. Reemplazando en θ nos queda coseno de 180 grados. Su valor es menos 1. Cuando lo reemplazamos de manera que nos va a quedar menos m por g fuera del signo integral, la masa y la gravedad, que estamos suponiendo que trabajamos con un cuerpo de masa m, que no se pierde nada en el camino de esa masa y que estamos trabajando a alturas pequeñas cerca de la Tierra, con lo cual podemos considerar que la gravedad es constante. De esta manera nos queda menos m por g, que multiplica la integral del diferencial de I valorada entre IA e IB. La integral del diferencial de I es la variable I, y valorada en los extremos nos va a quedar menos mg, que multiplica la diferencia IB menos IA.
Si distribuimos mg multiplicando por cada uno de los términos del paréntesis, encontramos que el trabajo gravitatorio es igual a mg por IA menos mg por IB, donde ya hemos reordenado los términos, de manera que nos quede más bonito de alguna manera. Entonces tenemos que observar, y esto es lo interesante, que aquí tenemos en el segundo miembro dos términos que son semejantes en su forma de escribirse. Es masa por gravedad por la altura o la posición con respecto al piso. Y entonces vamos a definir la energía potencial gravitatoria como el producto de la masa por la gravedad por la posición que tiene esa masa con respecto al piso o a lo que tomamos como posición cero. De manera que si volvemos a nuestra expresión original, digamos, en que hemos desarrollado, calculado la integral, nos queda reemplazando por la notación de la energía potencial gravitatoria MUG, UG, nos queda trabajo gravitatorio igual a menos, paréntesis, UG en la posición B menos UG en la posición A. Es decir, que en el paréntesis lo que tenemos es una diferencia, una variación de la energía potencial gravitatoria. De manera que a ese paréntesis lo podemos expresar como delta de UG. Entonces, trabajo gravitatorio es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. A la izquierda tenemos el trabajo mecánico. A la derecha tenemos la energía potencial gravitatoria. Decimos que para que varíe la energía potencial gravitatoria, la fuerza peso tiene que hacer un trabajo sobre el cuerpo de masa m. Entonces, a la izquierda tenemos un proceso, un mecanismo de transferencia de energía, y a la derecha, menos delta de UG, la variación de la energía potencial gravitatoria. De manera que esta igualdad en realidad es una equivalencia entre ese procedimiento y menos la variación de la energía potencial gravitatoria. A la izquierda, en esta diapositiva, tenemos el caso analizado en la diapositiva anterior. Y aquí me interesa analizar las unidades. Sabemos que el trabajo gravitatorio se expresa en Joule. Por lo tanto, la variación de la energía potencial gravitatoria también se expresará en Joule. Y cada expresión de la energía potencial gravitatoria, que es mg por I, tendrá como unidad también el Joule. Entonces, esta diapositiva, aparte del análisis dimensional, me interesa hacer hincapié en los signos que intervienen tanto en un cuerpo que sube como en un cuerpo que desciende debido a la acción de la fuerza peso. Entonces, como hay una fuerza, en este caso el peso, que está produciendo un desplazamiento en el eje de la guía, lo que tenemos es un trabajo mecánico. Y hemos concluido en la diapositiva anterior que el trabajo gravitatorio o el trabajo de la fuerza peso se puede expresar como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Si lo desarrollamos, nos queda que esa variación es la energía potencial final, gravitatoria final, menos la energía potencial gravitatoria inicial, precedida esta diferencia por un signo menos. Y entonces vamos a desarrollar ahora cada una de esas energías potenciales y nos queda mg y b para el primer término menos mg y a para el segundo término.
Entonces quiero que observen esto, las posiciones o alturas con respecto al piso. IB se encuentra más arriba que IA en este caso porque el cuerpo está subiendo. El desplazamiento diferencial de I o diferencial de L es hacia arriba y la fuerza peso habíamos dicho que actúa y siempre actúa hacia abajo, ¿no? Apuntando en la dirección vertical hacia el centro de la Tierra. Como MGIB es mayor que MGIA, esta diferencia en el paréntesis es positiva. O sea, delta de UG es mayor que 0 Joule. Mientras que recordemos que el trabajo gravitatorio, como el desplazamiento es hacia arriba y el sentido de la fuerza peso es hacia abajo, es un trabajo con signo negativo, es menor que 0 Joule. La forma de igualar o de expresar la equivalencia entre ese trabajo gravitatorio y la variación de la energía potencial gravitatoria es entonces colocando un signo negativo. Este menos compensa la positividad de la variación de la energía potencial gravitatoria y hace coincidir con un trabajo gravitatorio negativo. Entonces, cuando un cuerpo gana energía potencial gravitatoria, el trabajo que hace la fuerza gravitatoria es negativo. Vamos al otro caso. En el otro caso tenemos un caso en que un cuerpo se encuentra en la posición IA a una determinada altura y desciende hasta la posición final IB. En este caso, tanto el desplazamiento diferencial de L o de I coincide con la dirección y sentido de la fuerza peso. Entonces, partimos de la situación en que el trabajo gravitatorio lo calculamos como menos delta de UG. Ese delta de UG lo podemos expresar como menos UGB menos UGA en el paréntesis. Reemplazamos por la definición operativa de la energía potencial gravitatoria y nos va a quedar MGIB menos MGIA. En este caso, IB es menor que IA. Por lo tanto, esta diferencia dentro del paréntesis va a tener un signo negativo. O sea, delta de UG es menor que 0 Joule. Si analizamos el primer miembro, el trabajo gravitatorio, como el peso y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, el ángulo de 0 grado, el trabajo gravitatorio es positivo. El signo menos delante del paréntesis hace que se transforme en positiva la variación de la energía potencial gravitatoria, con lo cual podemos decir que cuando un cuerpo desciende, cae, disminuye su altura con respecto al suelo, pierde energía potencial gravitatoria, mientras que el trabajo gravitatorio es positivo. Vamos a analizar un ejemplo de la energía potencial gravitatoria en la naturaleza. Y en la teoría del martes pasado nosotros analizamos el caso de un cuerpo que cae y calculamos la velocidad final como la raíz de 2 por g por la altura y la raíz cuadrada, ¿no? Y dijimos que coincide con la velocidad final de una caída libre. En este caso vamos a poner como ejemplo el ciclo del agua. El agua que se encuentra en los mares, en los ríos, en las lagunas, por acción del sol, de la energía que proviene del sol, esta agua puede llegar al estado gaseoso o estado, digamos, se evapora, ¿sí? Y a medida que se evapora va ganando altura y estas partículas de agua, al ganar altura, van ganando, como dijimos hace rato, energía potencial gravitatoria. A una determinada altura, ese vapor de agua se transforma en hielo, se transforma en nieve, se transforma en
lluvia, en las gotas que pueden caer en forma de lluvia, precipitan y esa agua en los distintos estados pasa a formar después parte de los ríos, de los lagos, de los mares nuevamente, cerrándose el ciclo. Entonces nos imaginemos la situación. Asciende agua en estado de vapor hasta una determinada altura, gana energía potencial gravitatoria. Cuando desciende, supongamos gotas de agua, parten desde una determinada altura, cayendo, precipitando sobre la Tierra, y ahí lo que gana es energía cinética. Entonces se está produciendo una transformación de la energía potencial gravitatoria en energía cinética. El agua que se evapora forma los famosos cumulonimbus, que son las nubes donde se acumula este estado, ya sea el estado de vapor del agua, que luego se transforma en gotas de lluvia, granizo, o se pueden originar tormentas o tornados, como dice ahí la diapositiva. Si nos circunscribimos al estudio de las gotas que caen, se encontró que las gotas de agua en la lluvia no pueden superar los 7 milímetros de diámetro. Si hay tamaños más grandes, se rompe la gota de manera de formar gotitas de menores diámetros. En la gráfica lo que tenemos es en el eje de las X, de las abscisas, la intensidad de la lluvia que cae en milímetros sobre hora. Y en el eje de las Y lo que tenemos es el diámetro de las gotas. Observamos que van creciendo desde los 2 milímetros hasta un valor que no supera menor los 3 milímetros y que esta varía con la intensidad de la lluvia. ¿Cómo cae la gota? Entonces a la izquierda tenemos la gotita, ¿sí?, que está cayendo, que imagínense, como habíamos dicho, cae desde una determinada altura. Ahí tiene energía cinética y tiene energía potencial gravitatoria. Cuando llega al suelo, impacta con el suelo, parte obviamente de esta gota se rompe, se separa en varios pedazos, en varias gotitas, pero también parte de esa energía cinética que trae se transforma, se transfiere de alguna manera a las partículas que hay de suelo, en este caso el suelo está desnudo, y parte de esas partículas de suelo también, al ser impactadas, pueden adquirir velocidad, pueden efectuar un salto o simplemente son desplazadas. En esta gráfica se muestra la velocidad de caída de las gotas de agua. Vemos cómo varía en función del diámetro de la gota la velocidad que tiene, llegando a un valor límite de 9 metros sobre segundo. No vamos a analizar aquí por qué se llega a ese valor y que fue medido, que es lo que observamos que esta gráfica se toma de unos datos de Laus de 1941 y vamos a analizarlo en la unidad que viene de fluidos. Entonces, con este valor tenemos idea que la gota de agua o las gotas de agua que caen, por ejemplo, en una lluvia, tienen energía cinética. En esta otra gráfica directamente se evalúa la energía cinética por metro cuadrado
por milímetro de lluvia. Entonces tenemos en el eje de las abscisas la intensidad de lluvia medida en milímetros por hora. Y en el eje de las Y la energía cinética. Y vean ustedes que según los autores o los investigadores, más o menos han llegado a determinar cuáles son los valores que tiene la energía cinética de la lluvia en función de la intensidad de lluvia que cae. Y cada curva, ¿no?, se extiende hasta la intensidad máxima registrada, y esto fue evaluado en 1900 o publicado en 1981 por Hudson. Entonces, tenemos de nuevo, a medida que aumenta la intensidad de lluvia, va aumentando la energía cinética que tiene la lluvia debido a la velocidad que tienen las gotas de agua. Entonces aquí tenemos un esquema de la gota que va cayendo, que va transformando la energía potencial gravitatoria en energía cinética, es decir, que gana velocidad. Ya vimos cuál es la velocidad límite que trae la gota, de manera que esa energía cinética, cuando la gota impacta en el suelo y si este está desnudo, hace que los terrones o las partes del suelo con las que golpea se rompan. Está produciendo la transferencia de esa energía cinética a partes del suelo y como efecto tiene la ruptura de esos agregados del suelo. Esto en el caso de un suelo horizontal. Si tuviéramos un suelo con pendiente, que es la gráfica o el esquema C, las gotas caen sobre el suelo con pendiente, produce de nuevo la ruptura y cuando sigue cayendo lluvia, esas gotas de agua se van deslizando en función de la pendiente y arrastran partículas de suelo, de materia orgánica, de nutrientes, ¿sí? De manera que van arrastrando partes de ese suelo que se encuentra arriba de la superficie de la tierra y que está suelto. Las consecuencias, y por eso el título de las dos diapositivas anteriores, es que se va erosionando el suelo. En la foto de arriba tenemos una foto de Tartagal, cerca de la ciudad de Tartagal, en un caso que hubo hace unos años donde hubo una inundación muy fuerte, ¿no?, del pueblo, o de la ciudad de Tartagal, mejor dicho. Y en el caso de abajo es una foto de Cafayate y vemos cómo se va erosionando un sector que recibe el nombre de los castillos. Entonces, la erosión es aquel proceso de desprendimiento y arrastre de partículas del suelo provocado por la acción del agua, como el que estuvimos viendo. También puede ser por el viento o su remoción, ¿no es cierto?, en masa, o sea, el desplazamiento de la masa terrestre, digamos, que se encuentra por arriba de la superficie de la Tierra, cuando el suelo está desnudo, básicamente. Tenemos distintos tipos de erosiones: la erosión geológica o natural, que es, digamos, producto de los procesos naturales, ¿sí? Tenemos una erosión acelerada, que es la que produce la actividad del hombre en su producción, por ejemplo, ya sea porque se rompe el equilibrio entre los suelos, la vegetación, el agua, los animales también, y se produce esa erosión del suelo. Como allí se va materia orgánica, se va produciendo un debilitamiento de ese suelo, empeorando las condiciones o características físicas, debilitándolo para la producción o para la siembra o lo que se quiera, digamos, producir
agropecuariamente hablando, ¿no? Tenemos distintos tipos de erosión. Todo esto ustedes lo van a profundizar con un análisis obviamente mucho más profundo en las materias respectivas del suelo, de la geología. En este caso, cuando digamos, se produce una erosión de manera que se va perdiendo en forma de capas de grava en los suelos, hablamos de erosión laminar. Hay erosión un poco más profunda, se puede producir como una gran huella, se corta el suelo, se forman pequeños surcos, se habla de erosión en surcos. Esta clasificación también depende de los autores. Y lo más profundo que puede haber ya cuando se arman canales, ¿sí? O tipo cañones, ¿no? Lo que tenemos son cárcavas. Y a la izquierda tenemos un esquema, que básicamente esto se produce en un suelo desnudo, y a la derecha tenemos una foto de un caso real. ¿Cuáles serían las medidas paliativas o preventivas para evitar la erosión del suelo? Y bueno, básicamente lo que vimos es que si el suelo está desnudo, caen las gotas, transformando su energía potencial gravitatoria en energía cinética, y esa energía cinética hace que después produzca cambios, transformaciones en el suelo, como por ejemplo la ruptura de esos terrones del suelo y el arrastre del suelo que se encuentra en la superficie, que es un suelo liviano y que contiene materia orgánica, y como consecuencia lo debilita. Y por otro lado, a la derecha tenemos la cobertura del suelo, que evitaría la erosión. ¿Por qué decimos que evitaría la erosión? Esto es una gráfica que muestra la posibilidad o la potencialidad que tiene la erosión del suelo con respecto al porcentaje de cobertura del suelo. Y observamos cómo cuando no hay cobertura, la posibilidad de erosión llega al 100% prácticamente. Mientras que a medida que se va cubriendo el suelo con vegetación, la posibilidad de la erosión va disminuyendo, llegando prácticamente a un 100% en cobertura y un 0% de esa posibilidad de erosión. Nosotros tenemos ahí dos gráficas: la erosión del suelo de manera eólica, o sea, producida por el viento, o la producida por el agua. Entonces, ¿qué tiene que ver un suelo cubierto por vegetación con la erosión? Entonces imaginemos las gotas de agua en una lluvia que caen desde una determinada altura, que va perdiendo esa energía potencial gravitatoria porque la va transformando en energía cinética hasta alcanzar una velocidad límite de alrededor de 9 metros sobre segundo. Entonces va cayendo la gota con esa velocidad límite, y si impacta sobre el suelo desnudo, toda esa energía cinética la transforma, la transfiere a las partículas de ese suelo, produciendo las rupturas, y luego arrasa, digamos, de alguna manera con ese suelo desnudo. Si en vez de encontrarse con el suelo desnudo, se encuentra con las ramas de un árbol o las ramas de plantas, ¿sí? Estas hojas de los árboles amortiguan, reciben todo el impacto de esa energía cinética que trae la partícula de gota de lluvia, de manera de, al impactar, absorbe esa hoja, esa energía cinética, produciéndose un bamboleo o un desplazamiento para amortiguar esa energía cinética, y de manera que ahora la gota, una vez que impactó en las hojas de los árboles o de la planta que se encuentre en esa vegetación, cae, pero con una energía cinética mucho menor.
De manera que el impacto que produce en el suelo, que a su vez ya no es desnudo, es prácticamente nulo. O sea, que lo que hace la vegetación es disminuir el impacto de las gotas de lluvia porque las está amortiguando, porque la vegetación de alguna manera absorbe esa energía cinética que trae la lluvia y cuando llega al suelo llega con mucha menor velocidad y facilita la penetración, ¿sí?, de esa lluvia, de esa agua que trae la lluvia en el suelo. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde se habla de la escorrentía en función del porcentaje de cobertura del suelo. En Brasil, en 1985, este es un dato aportado por Roth, un investigador, muestra que el porcentaje de cobertura del suelo con residuos vegetales, por ejemplo, es el factor más importante que influye sobre la infiltración de agua en el suelo. Mientras la infiltración fue prácticamente total cuando el suelo estaba 100% cubierto con residuos vegetales, se verificó un escurrimiento superficial de un 75 a un 80% del agua de lluvia, supongamos a unos 60 milímetros por hora, en caso de suelo descubierto. Es decir, que de nuevo el suelo solo con hojas, solo con material orgánico, facilita la infiltración, mientras que el suelo, si está descubierto, el agua comienza a deslizar. Bueno, tendríamos que preguntarnos entonces ahora por qué hemos tocado el tema de la erosión del suelo. Básicamente hemos considerado que el agua, debido a la transferencia de energía del sol a la tierra, que se encuentra en los mares, en los ríos, en las lagunas, la evapotranspiración de las plantas, por ejemplo, toda esta cantidad de agua que se evapora asciende de manera que gana energía potencial gravitatoria y luego precipita, por ejemplo, en forma de gotas de agua, de lluvia, de nieve o granizo. Si precipita, entonces va transformando esa energía potencial gravitatoria en energía cinética, de manera que, por ejemplo, las gotas de agua ganan en velocidad, llegando a una velocidad máxima de alrededor de 9 metros sobre segundos. Entonces, cuando esas gotas impactan en el suelo desnudo, transfieren esa energía cinética a las partículas del suelo, a los terrones del suelo, produciendo transformaciones, por ejemplo, la ruptura de esos terrones. Y como sigue cayendo agua, gotas de lluvia, esos terrones que están ya rotos, son más livianos, más pequeños, son arrastrados por la correntada de agua. Cuando son arrastrados, se llevan materia orgánica, esos torrentes de agua, y eso supone que van debilitando el suelo, lo van erosionando. La FAO, y esta es la filmina que estamos viendo aquí, emitió el año pasado un estudio donde considera que cada 5 segundos a nivel mundial se erosiona una superficie de suelo equivalente a una cancha de fútbol. Si esta tendencia se mantiene, en el año 2050, la FAO estipula o previene que alrededor del 90%, mejor dicho, más del 90% del suelo estaría degradado, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas.
Entonces, esto es una cuestión, una problemática real. El suelo está siendo erosionado. Hay muchas instituciones como el INTA, como la UNSA, instituciones de investigadores, instituciones académicas que están investigando sobre el tema, se está recuperando suelo, pero evidentemente la velocidad con la que se está erosionando es mayor que la velocidad con la que se recupera, por lo que es una problemática actual y digamos que ya sabemos o estamos estudiando en esta unidad cómo la energía juega en estas transformaciones y conociendo cómo se producen las transformaciones energéticas, podemos prevenir problemáticas como la erosión del suelo. Sería interesante que lo sigamos pensando, que lo sigamos considerando, sobre todo cuando vayamos ya a las materias específicas, para analizar un poco más este proceso y prevenir y generar estrategias, obviamente, concretas para no llegar a una situación límite como la que está planteando la FAO. Nos seguimos viendo y escuchando en otro video.